Vamos a presentarnos. Primero, yo soy Victoria Monteoliva, profesora de Introducción al Derecho de la Cátedra B, y me acompaña... Yo, Nerea Lucrecia Jor, que también soy profesora de esta Cátedra B con el titular Aldo Azar, en la que estamos viendo la materia de Introducción al Derecho. Lo que vamos a ver ahora va a ser de la unidad número 4, el punto B, y vamos a hacer todo un desarrollo de cuáles son los elementos fundamentales para poder comprender ese proceso dinámico de la realización del derecho. Nosotros proponemos partir de la naturaleza humana y con todo lo que ello implica, para luego comprender cómo se da el hombre en su naturaleza social, en el mundo histórico y cultural, y podemos llegar a tener una concepción integral del derecho natural. Entonces, en esta clase lo que vamos a abordar van a ser los elementos fundamentales, indispensables para comprender el proceso dinámico de la realización del derecho, este punto de partida que es la naturaleza ética social del hombre, la ley natural, la concepción integral del derecho natural, la caracterización del derecho positivo y el naturalismo como doctrina filosófica que reconoce el derecho natural, la existencia de un derecho natural. Y vamos a ver el concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza es como sabemos, es un concepto que surge de lo que, en realidad lo que tenemos que saber es cómo se puede definir este concepto de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturaleza? Entonces, lo primero que nos va a decir Martínez Paz al respecto y el resto de los autores es que el concepto en sí tiene una carga histórica y cultural que, fíjense, viene desde el momento de los griegos en adelante, ¿sí? Y que a su vez existe una diversidad de corrientes jurídicas y filosóficas que utilizan el término. En este caso, de hecho, para ser un poco más precisos, como bien lo señalaba la profe en su momento, cuando estuvimos charlando en la clase, para los filósofos de la naturaleza, en el caso de los griegos, la naturaleza es una norma estable, permanente, establecida por la razón divina que actúa como principio ordenador de todo lo existente. Es la medida de lo bueno y de lo malo. En Aristóteles, más allá la naturaleza humana para los estoicos, para los filósofos de la naturaleza, entonces van a ser que el ser humano puede conocer a partir de la propia razón. Aristóteles va a decir que la naturaleza es aquello que hace hacer las cosas lo que son y no otras cosas, concepto que luego va a ser retomado y renovado por Santo Tomás, diciendo que la naturaleza es aquel plan interior que tienen las cosas, entre ellas también el ser humano, ¿sí?, que cumple y que ayuda a esa cosa o a ese ser, ¿sí?, a cumplir con sus fines o con su fin último. Para eso, cuando definimos el concepto de naturaleza, debemos tener en cuenta las dimensiones y los caracteres. Cuando hablamos de dimensiones, entonces, tenemos diferentes dimensiones que han definido ese concepto. Una de ellas es la perspectiva etimológica. Si hablamos desde la perspectiva etimológica, entonces la naturaleza van a ser aquellos elementos que van a influir y van a condicionar la acción humana, ya sean naturales, son naturales, o bien del medio, o sea, sean las condiciones de la naturaleza, como por ejemplo una tormenta que condiciona que el hombre busque reparo, ¿sí?, o como ser el grupo humano en el cual éste se inserta, que condiciona de alguna manera a que el hombre tome decisiones. La perspectiva teleológica va a decir que existe, teleológica significa finalidad, entonces dice, existen elementos innatos en cada ser que conducen al logro de fines propios de cada individuo. O sea, cada sujeto, cada ser, ya sea un animal o sea un ser humano, van a tener una finalidad intrínseca, ¿sí?, que está metida dentro de sí mismos. Entonces, al estar adentro de cada uno, nosotros los conocemos innatamente. Y luego está la perspectiva sintética, que es la que une a estas dos perspectivas, o comprensiva, que dice, existen elementos innatos que nos hacen optar por determinadas cosas, como por ejemplo la supervivencia, como por ejemplo la procreación, ¿sí?, y otros, ¿sí?, que son condiciones que nos influyen y que condicionan nuestro actuar, y que en ambos casos, ¿sí?, lo que hacemos es
buscar cumplir con esos fines existenciales que tiene el hombre. En la búsqueda de esa finalidad o de cumplir esos fines, lo que hace la cultura en general, o lo que son las relaciones interpersonales, porque recordemos que el hombre o el ser humano en realidad es un ser que vive en sociedad, y al vivir en sociedad necesita un orden, y ese orden es el que le permite de alguna manera obtener o llegar a este fin último, que es para algunos la felicidad, para otros la realización, la autodeterminación, la procreación, y así sucesivamente. Dentro de los caracteres tenemos dos caracteres. Uno es lo permanente y lo otro es lo dinámico. Bueno, lo permanente es aquello que se va a manifestar en las inclinaciones básicas de los individuos, y lo dinámico es aquello que se va a traducir en la tendencia al logro de los fines específicos y concretos, ¿sí? Entonces, aquello que es permanente son aquellas tendencias que siempre van a ser iguales. Entonces, un ejemplo que bien daba Vicky en su momento, ¿no?, cuando estuvimos hablando de la clase, era esto de que el hombre siempre va a tender a ser feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una naturalidad, es propio del hombre querer ser feliz y llevar una vida contento, feliz, que tenga todas sus virtudes, o que se pueda autorrealizar y llegar hasta donde él quiera llegar, ¿sí? Es decir, si yo quiero estudiar y mis aspiraciones está estudiar constantemente hasta el fin de mis días y recibirme de doctora, hacer un postdoctorado, seguir en la carrera académica y demás, yo lo puedo hacer, porque esa es la tendencia, a lograr la autorrealización, a lograr la felicidad, ¿sí? Estos son permanentes, uno siempre va a tender a cumplir con esos fines. Y luego están aquellos que son dinámicos, ¿sí? Y que se tienden, o sea, son influencias o condiciones que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones sobre determinadas acciones, ¿sí?, de acuerdo a fines específicos o concretos. ¿Está? El ejemplo es cuando el ser humano elige una determinada conducta respecto a una determinada situación. Entonces yo puedo optar por tomar un postdoctorado en Argentina o tomar un postdoctorado en cualquier otro lugar del mundo. O puedo optar por tomar una decisión respecto de un hecho que puede ser lícito o ilícito, ¿sí? Puedo optar por eso, ¿vale? Entonces, una vez que terminamos de dar estas características, entonces vamos a ver qué es esto de la perspectiva, la doble perspectiva, ¿sí?, de la naturaleza humana, o del concepto, la idea de naturaleza humana. Esta doble perspectiva indica que algo puede ser propio o intransferible de los hombres y de las cosas, y que algo es lo que es porque es y no porque sea otra cosa, o sea, aquello que es por naturaleza. Entre esas cosas que hacen que el hombre sea lo que es y no otra cosa, existen la razón y la voluntad. ¿Está? En el caso de las piedras, en el caso de las plantas, está, por ejemplo, hacer la fotosíntesis. En el caso de las tortugas, por ejemplo, cuando se van y una vez al año vuelven a una determinada costa para implantar sus huevitos ahí. Esas son cosas que se dan por naturaleza y que hacen a la cosa ser una tortuga y no otra, que hacen a la planta ser una planta y no otra, y que hacen al ser humano ser un ser humano y no otra cosa. Y luego está la naturaleza, que implica que existen modos de ser y actuar que se dan por convención, ¿sí? Estas cosas que se dan por convención son justamente las de carácter cultural y se van transmitiendo de generación en generación, y tienen que ver con las tradiciones, tienen que ver con la idiosincrasia de los pueblos, tienen que ver con las vidas en comunidad y las normas que se van creando en esa comunidad en particular. ¿Está? Incluso qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué relaciones están aceptadas socialmente y cuáles no, etc. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de naturaleza humana? Cuando hablamos de la naturaleza humana, hablamos en particular de una relación que entabla el ser humano entonces con el mundo, ¿sí? Y este mundo no solamente es natural, porque no solamente tiene fenómenos propios de la naturaleza, como la lluvia, como los incendios, como las inundaciones, que crezcan y mueran las plantas, que tengamos una cosecha, sino que también es humano. ¿Por qué? Porque también existe un mundo humano que es propio de la interacción entre hombres, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta que en ese hombre que se desarrolla, o ese ser humano que se desarrolla en esta relación que tiene,
en eso necesita cosas. ¿Qué es lo que necesita o a dónde tiende este ser humano? Tiende a crear una propia vida, tiende a definirse y a autodeterminarse, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano construye, ¿sí?, reforma o destruye un mundo que puede ser, ¿sí?, natural o humano, ¿sí? El ser humano posee entonces por naturaleza razón y voluntad libre. Bien, el concepto de persona, entonces, con los rasgos que teníamos antes, el concepto de persona gira siempre en la historia y en la construcción jurídica de Occidente, gira en torno a 3 conceptos básicos. La libertad, que es un rasgo distintivo, las personas son libres, ¿sí?, tienen razón, pueden conocer lo que está bien y lo que está mal a partir de la propia razón humana, y a su vez tienen una libre, bueno, está esto de la libre voluntad, se pueden superar a sí mismos, se pueden perfeccionar y se pueden autodeterminar. Por ende, si yo tengo libertad y tengo razón, puedo voluntariamente, ¿sí?, crear instituciones que están por encima del ser humano y por ende normar mi convivencia con otros, ¿sí? Bien, entonces va a decir Martínez Paz, si el ser humano es una persona libre y por ello su accionar es necesariamente ético, quiere decir, primero que nada, que el ser humano no tiene un obrar único y mecánico porque no es un delfín, no es una ballena, no es un león que tienen un determinado accionar mecánico, sino que tienen razón y tienen la posibilidad de elegir, porque son libres de elegir y uno se puede autodeterminar. Entonces, el ser humano puede optar libremente entre varias alternativas posibles, me puedo reproducir o no me puedo reproducir, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los animales, ellos no pueden optar por reproducirse o no reproducirse. Al contrario, tienen que optar por reproducirse. Nosotros podemos optar por reproducirnos o no, o sea, me puedo casar y decidir tener una familia o no, ¿sí? El ser humano entonces puede preferir entre una u otra alternativa y esa preferencia siempre tiene que estar justificada, ¿sí? Bien, entonces, a modo de conclusión de esta primera parte, el acto humano es entonces una elección, que es una elección que influye ¿el conocimiento de qué? El conocimiento de la moral, que es una moral que se intuye y se aplica a los principios, que intuye y aplica a los principios generales. ¿Qué principios generales? Y ahí esto está, para que se ubiquen más o menos en el libro, está en la página 271 o un poquito más allá, ¿sí? En particular en la 273. Está, lo que dice es, Martínez Paz va a decir, esta conciencia moral que se conoce o que conoce el hombre es intuitiva porque la puedo conocer a través de la razón y la tengo que aplicar. ¿En qué lo aplico? En mi conducta. En cuando yo realizo una elección, cuando yo elijo actuar de determinada manera. Y esos principios generales que aplico son los principios generales de un derecho, ¿sí?, que se conoce y que está implícito en la naturaleza humana. Son principios de la naturaleza humana, ¿sí? Bien, entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los fines existenciales a los cuales todo hombre tiende por naturaleza, o todo ser humano tiende por naturaleza, dentro de esa propia naturaleza social del ser humano? Entonces, va a decir Martínez Paz, los 3 fines existenciales van a ser la conservación y generación de la vida, el perfeccionamiento físico, espiritual y religioso, la participación en el bien común o del bien común general, ¿sí? Similar a estos fines existenciales, Hannah Arendt también va a identificar, que es una autora que escribe después de la Segunda Guerra Mundial, que es como si se podría establecer como un paralelismo entre una cosa y la otra. Ella también dice, de repente, en nuestras sociedades modernas, actuales, porque también está releyendo a los griegos y está trabajando sobre un concepto de persona humana que viene, ¿sí?, desde Grecia en adelante, que es occidental, es un concepto occidental de la persona humana, ¿sí? Entonces, dice ella, nosotros también, en este momento de posguerra, y después de todo lo que hemos pasado, de la Segunda Guerra Mundial y de todas las atrocidades que hemos visto, podemos entender que el ser humano normalmente debe tender a 3 fines, o debe cumplir o desarrollarse en 3 grandes ámbitos. Y es un paralelismo, porque si bien Martínez Paz habla de la conservación y la generación de la vida,
La Hannah Arendt lo que está diciendo es, yo hablo de la vida laboriosa en la cual yo me procreo, ¿sí? O sea, voy a generar descendencia y realizo todas aquellas actividades que tengan que ver con la conservación o la supervivencia de la propia vida. En cuanto al perfeccionamiento físico, espiritual y religioso, al cual refiere Martin Spatz, Hannah Arendt también va a referir a un perfeccionamiento físico, espiritual, religioso y del trabajo, que tiene que ver con aquello que yo voy a dejar después de dejar de existir de este mundo, va a decir Hannah Arendt en un libro que se llama La condición humana, va a decir, después de que yo deje este mundo, en realidad lo que va a quedar de este trabajo, ¿sí? Va a ser el producto, va a ser el libro, va a ser, por ejemplo, la silla que tallé, o va a ser, por ejemplo, la redacción de un libro, que es lo más parecido a lo espiritual que está marcando Martin Spatz. Y después dice la participación en el bien común general, que es lo mismo que va a decir Hannah Arendt cuando dice uno tiene que participar de la vida ética, tiene que participar del bien común general, y eso en particular es casi lo que más se ha perdido durante las últimas décadas en las sociedades, que es la participación en el bien común general, el hacer desde la autodeterminación, ¿sí? Pero pensando en participar de un bien común general de la sociedad que nos haga bien a todos, no hacerlo solamente porque me hace bien a mí, individuo, sino porque también le hace bien a el resto. Entonces, desde ahí vamos a ver que todas las acciones que realizan los seres humanos tienen que tener en cuenta los datos de la experiencia y de la situacionalización histórica. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano, cuando toma una decisión, no solamente se ve condicionado por su propia experiencia individual, sino también por la situación histórica que lo circunda, o sea, sobre cómo se relaciona él con ese mundo natural o humano. ¿Bien? Entonces, justamente esto se basa en un carácter relacional entre el sujeto, ¿sí? El sujeto humano, y el medio, ya sea con los grupos primarios o la naturaleza social del hombre, que es propia del lenguaje. ¿Por qué decimos que tiene naturaleza social el hombre? Porque tiene lenguaje, a partir del lenguaje es que establece sus normas, y establece sus principios, y puede reconocer a otro como un otro, y en efecto puede reconocer los primeros principios que son naturales y propios de cualquier persona humana por el solo hecho de ser persona. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, que el mundo circundante puede ser un mundo sensible o un mundo inteligible. La naturaleza humana se encuentra en el medio, como podemos ver en este gráfico, se encuentra en el medio, y existe a través de esa naturaleza humana una relación dialógica que va y viene, ¿sí? Entre el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Qué se ve mediada por qué cosas? Se ve mediada por la existencia humana vinculada, o sea, esto de que existen relaciones interpersonales, hay una relación activa con el mundo porque el ser humano modifica el mundo toda vez que lo describe, toda vez que lo interviene, toda vez que participa de él, genera creencias, valores, ideas, creaciones, genera nuevos sentidos cuando se cruzan las creencias, cuando se cambian los valores por alguna circunstancia, o cuando se da una experiencia personal, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí, si nosotros miramos el concepto de cultura, vamos a entender, como bien lo señala Martin Spatz, que puede ser entendido como algo propio de la naturaleza humana que surge de un grupo o comunidad y que en efecto, ni más ni menos, él lo toma como características de la cultura, pero acá los vamos a tomar como algo concatenado, ¿sí? La cultura en sí es una forma de vida de los seres humanos, en este caso nosotros formamos parte de la cultura occidental, ¿sí? Que establece un orden, y ese orden define las tareas, define cuáles son o qué van a hacer o cuáles van a ser las actividades que realicen los hombres para obtener la finalidad última y efectivamente ser considerados personas, ¿sí? O sea, poder decir, bueno, yo a través de mi razón, a través de mi libertad, a través de mi autodeterminación consigo determinados fines que están de acuerdo no solo con mis fines individuales, sino también con mis fines comunitarios del bien común, ¿está? Entonces, hasta ahí vamos a acordar con Martin Spatz, entonces, de que el derecho participa de los modos de sentir, de los modos de valorar, de los modos de pensar, que se van transmitiendo, como decíamos antes, los transmitimos de los abuelos a los padres, de los padres a las madres, de las madres a las abuelas y así sucesivamente, perdón, de las abuelas a las madres y así sucesivamente hacia abajo, ¿sí?
el conocimiento se va a transmitir, ¿sí?, a lo largo de la historia, por la cultura, del modo en el que encuentra origen, ¿sí?, de la cultura, por lo cual también es imposible concebir una cultura sin derecho. Entonces, el derecho depende de la cultura porque como es producto humano, no solamente va a depender de la relación interpersonal, sino también de aquello que se va transmitiendo a través de la historia sobre qué es el derecho, qué son las personas, qué es lo que caracteriza a una persona ser una persona y no otra cosa, y por qué debemos respetar los derechos de esa persona porque la consideramos persona, ¿sí? Por eso no se puede concebir a la cultura sin el derecho y el derecho sin la cultura, ¿sí? Porque el derecho en sí es cultura. Bien, hasta acá hemos aprendido que la ley natural entonces va a ser una ley del obrar humano. Los seres humanos tienden a esa ley natural por naturaleza propiamente, ¿sí?, y que obran de acuerdo a fines existenciales, esos fines existenciales que referíamos más arriba. Y para lograr estos fines existenciales, los seres humanos necesitan de la sociedad, por ello se relacionan con el mundo y de las cosas. La sociedad necesita del ser humano para realizarse, porque necesitamos que muchos individuos participen del bien común para que la sociedad se realice, y al revés, necesitamos de la sociedad para que exista un orden cultural que le ayude al hombre a cumplir con sus fines individuales y así participar del bien común general, ¿sí? Entonces, el mundo se transforma en un mundo humano porque está mediado por el ser humano y el mundo social y cultural necesitan un orden. Y ese orden, va de nuevo, se obtiene a través del derecho. Hasta acá mi parte. Vicky, si quisieras agregar algo a todo esto. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, que queremos descubrir cuáles son los elementos fundamentales e indispensables para comprender el proceso dinámico de la realización del derecho. Nosotros ya hemos podido estudiar dentro de las distintas actividades de esta asignatura cómo el tema del justnaturalismo ha estado presente de las concepciones de los griegos hasta nuestros días. O sea que ha habido un recorrido para buscar esos fundamentos del derecho y del orden jurídico. Entonces, en general, estas propuestas que aceptan la existencia de principios anteriores al ordenamiento jurídico se llaman justnaturalistas. Por un lado, vemos que estas propuestas del derecho natural son de las más antiguas de nuestra cultura occidental. Ya los griegos nos estaban planteando la existencia de una ley natural, de un derecho natural. Con motivo de las guerras mundiales, porque el siglo XX ha sido un año ambivalente de grandes guerras, así como ha habido grandes avances, también ha habido muchas cuestiones que se han olvidado de la dignidad de la persona humana. Entonces, el tema del justnaturalismo, no solo con las guerras mundiales, sino actualmente, es una cuestión que nosotros la tenemos que seguir planteando y según darle actualización. Ya hemos dicho, el hombre es un ser dinámico, por lo tanto, las acciones que se mueven, la realidad, tienen que tener ese dinamismo. Entonces, dentro del problema del justnaturalismo, hay un tema que no lo podemos dejar de tratar, que ya sea para el positivismo o por el justnaturalismo, es cuáles son las relaciones que existen entre el derecho positivo y el derecho natural. Por otra parte, la vigencia del derecho natural también es innegable, porque implica conocer al derecho no como una ciencia universal, sino en cada sociedad y en cada momento histórico. ¿Y esto para qué? Porque necesitamos afirmar un humanismo que sea abierto, que sea comprometido
y un humanismo personalizado. O sea, reinterpretar también ese humanismo en los tiempos actuales. Y nosotros tenemos que utilizar todos los apoyos que nos dan las ciencias humanas, las ciencias sociales, y también encontrando un sentido a la historia. Pasa a la diapositiva. Nosotros tenemos que los principios de convivencia están implícitos en la naturaleza humana. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. No podemos dejar a la naturaleza humana cuando llegamos al tema del derecho natural. Nosotros hemos partido de una naturaleza ética social del hombre, donde el hombre necesita la sociedad y la sociedad necesita de la libertad, la responsabilidad y la creatividad de la persona humana. Hay un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. El ser por naturaleza también tiene que estar acompañado por el ser por convención. Todo lo que el hombre se va poniendo de acuerdo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunas propuestas dejan de lado el ser por naturaleza y se quedan solo con la convención, con los pactos o con los acuerdos. La gran pregunta es, cuando el hombre pacta, cuando el hombre se pone de acuerdo, ¿tiene que tener en cuenta su naturaleza o es indiferente? Desde nosotros, desde nuestras propuestas, ese ser por convención no puede dejar de lado lo que es el ser por naturaleza, que hace que el hombre sea lo que es y no algo distinto. Y muy importante es la necesidad que tiene el hombre de cumplir con sus fines existenciales. Y para cumplir, llegar a que esos fines se hagan una realidad, necesita de la sociedad. Y la sociedad necesita un orden, una coordinación, donde nadie quede afuera, sino que, por eso hablamos de un humanismo, donde están integrados todos los hombres. Entonces, esto es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todas las personas tienen derecho y obligaciones de acuerdo a su naturaleza. Y esto nos tiene que llevar también a la convivencia social, donde puede haber orden, paz, justicia. Principios jurídicos generales dicen, forman parte del conocimiento de la conciencia moral. Nosotros vimos la conciencia moral como conocimiento y como acto. La posibilidad que el hombre puede intuir, percibir de forma inmediata grandes principios. Hay que hacer el bien, hay que evitar el mal, hay que dar a cada uno lo que le corresponde, o sea, lo suyo, el cumplimiento de la palabra empeñada, la buena fe de las relaciones. Entonces, todo esto que el hombre puede percibir cuando actúa, tiene que tener en cuenta estos principios para hacer una coherencia en sus actos. Y estos principios no crean obligaciones morales. Nosotros estamos obligados a hacer el bien y tenemos que evitar el mal. Estamos obligados a dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso dice, son también una forma de derecho. Yo tengo que dar al otro lo justo, lo que le corresponde. Yo con respecto no tengo que causar un daño. Y esas son normas que nosotros tenemos y que podemos conocer por nuestra conciencia. Fíjense, acá se nos plantea el tema de la formación de la conciencia moral y los actos que sean realizados en conciencia. ¿Cuándo el acto va a ser realizado en conciencia?
cuando sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque la conciencia es la revelación del yo a sí mismo. O sea, esto es tan profundo, tan íntimo de la conciencia, y que yo sé y nadie más sabe que lo que estoy haciendo está bien. Pero también eso me está creando una obligación. Yo estoy obligado a no causar un daño físico, a no causar un daño psíquico o cualquier daño que implique al ser humano en la totalidad, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Y estoy obligado a que esa persona también se pueda realizar como tal. Por eso yo tengo una obligación para con la sociedad. No solamente tengo derechos, sino que yo también tengo obligaciones. Entonces, estas obligaciones no son impuestas por alguien de afuera, son las obligaciones que el hombre puede descubrir por su conciencia y por su razón. Nosotros dijimos recién que la posibilidad de los conocimientos forman parte de la naturaleza racional y ética. Evitar la injusticia, dar a cada uno lo suyo, respetar la vida propia y la de ajena. Bueno, ahora fíjense, esos principios que el hombre puede conocer por su naturaleza humana, y los principios, estos son principios jurídicos generales, esto va a surgir el derecho natural. Bueno, entonces, estos principios forman parte del conocimiento de la conciencia moral, como recién dijimos, y nos están obligando, crea obligaciones, ¿ah? Y son una forma de derecho. Acá, ¿por qué ponemos una dimensión jurídica? Porque las obligaciones morales comprenden toda la dimensión jurídica. Es verdad que para muchas normas de derecho positivo, la parte de los principios o la moralidad es indiferente. Supóngase en las normas procesales, ¿no? Sí, algo que los hombres se pueden poner de acuerdo, poner determinados plazos o términos, pero no están afectando a su ser, a su naturaleza. Entonces, derecho natural, en un sentido estricto, es el conjunto de normas fundadas en la naturaleza y que tienden a configurar un orden social. Esto es importante que tengamos en cuenta. El derecho natural forma un conjunto de normas, como trataba de explicarlo recién. Y tienen un fin, tienen que tener un sentido. Así como al principio veíamos que los actos del hombre tienen que tener un sentido, tienen que tender a valores, tienen que estar justificados para poder el hombre que se pueda realizar, y esa realización tiene que ser en la sociedad, y necesitamos en la sociedad que haya un orden social, porque nosotros sabemos que con el caos o el desorden no podemos realizar muchos actos, tenemos dificultades para poder estudiar, para poder practicar deportes, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que es importante que cada uno de nosotros piense en que pueda colaborar para lograr un orden social, y no pensar que el orden social solamente se va a lograr por la fuerza, por el temor, sino que parta de un convencimiento interior y que se vea reflejados en actos externos, donde todos los hombres somos responsables de que exista un orden social y trabajar para ello. Muchas veces queremos ver o tener los beneficios que nos produce el orden en la sociedad, pero no siempre
estamos dispuestos a colaborar para que exista un orden. Y yo con mi orden, mi armonía, también puedo buscar que haya un orden, una armonía en la sociedad. Pero, como recién decíamos, es el bien de todos. Entonces, esto también lo tenemos que tener muy en claro. Aquí nadie va a quedar excluido por motivos económicos, por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas. Para que haya ese orden social, tenemos que tener en cuenta que hay distintas condiciones en que se desarrollan cuestiones secundarias, serían, no esenciales, que están en el hombre. Pero para configurar un orden social no tiene que haber exclusiones, sino nunca vamos a poder lograr el bien común. Entonces ese conjunto de normas nos tienen que posibilitar fundamentalmente a la convivencia. Entonces estamos viendo las características del derecho natural. Entonces, fíjense, hay un derecho natural originario que, dijimos, sus conocimientos parten de la razón del hombre. El hombre tiene la posibilidad de intuir o percibir en forma inmediata estos principios. Evitar la injusticia, dar a cada uno lo que corresponde, respeto de la vida propia, pero también respeto a los demás, la sanción de los delitos, la buena fe. Y también tenemos un derecho natural aplicado. Decimos que los postulados del derecho natural se parten de los primeros principios que el hombre puede conocer. Y decíamos recién, el hombre cuando actúa debe aplicar esos principios generales. Ahora, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Dependen de las circunstancias históricas concretas. Es verdad que tenemos que tener en cuenta nuestra realidad, no para que nuestra realidad nos determine, sino conociendo la realidad, vamos a poder conocer cuáles son las circunstancias concretas en que tenemos que actuar y ver cuáles son las consecuencias o cuáles son las posibilidades que tenemos de aplicar esos principios generales al caso concreto. Esto necesita también una posibilidad de trabajar sobre estas circunstancias, porque esto va a depender mucho que este derecho natural aplicado se lleve a la realidad o solamente nos quedemos con los principios generales y nunca los llevamos a la práctica. Depende también como personas y como sociedad y a través de las distintas instituciones cómo se deben aplicar esos principios a las realidades concretas. Por eso estos principios son principios jurídicos secundarios. Surge del análisis de las posibles aplicaciones de los principios jurídicos al caso concreto. Estamos hablando de derechos deducidos, o sea, sacar consecuencias de un supuesto o al caso concreto. Entonces, las nuevas formulaciones es lo que van a dar lugar a los principios jurídicos secundarios. Y esto tenemos que ser mucho más dinámicos. Muchas veces lo que no hemos aplicado es una metodología en el derecho natural aplicado. Bueno, también podemos decir, con respecto al derecho natural, ha habido distintas corrientes. Algunos han tratado de hacer una casuística del derecho natural
Y eso creemos que no es conveniente querer poner los casos como un código hermético y cerrado, porque al contrario, la historia, la circunstancia, la realidad, esto nos harían encasillarnos y no tener en cuenta el dinamismo que deben existir en las situaciones concretas. Otro aspecto, fíjense que el derecho natural tiene un número muy limitado de principios. Y estos principios los vamos a ir profundizando en la conciencia histórica. Este es un tema de suma importancia, cómo trabajamos la conciencia social, la conciencia histórica. Creo que es un tema que poco se ha hablado en estos últimos siglos. Entonces me parece que el tema de la conciencia merece también una importancia muy importante dentro de la enseñanza del derecho. No solamente cumplir porque está en la norma o porque un temor a ser sancionado, sino porque existe un convencimiento interior profundo que esto es lo que estoy haciendo, está bien, o sea, estoy respondiendo un valor, es un bien que no solamente es personal, sino que es un bien para todos. Entonces, cuando la conciencia forma parte de una comunidad, hay un convencimiento que esa comunidad respeta, no por el temor. Entonces, fíjense cuántos accidentes de tránsito se evitarían si estuviésemos formados en la conciencia de protección de la vida propia y ajena. Entonces, a veces hacemos muchas cosas si nos ven o no nos ven, y no porque hay un convencimiento interior. Entonces, nosotros creemos que trabajar del tema de la conciencia nos permite trabajar esta propuesta humanista, abierta, comprometida, enraizada en la historia, en el tiempo en que vivimos. Y esto contribuye a la construcción de nuestro mundo y del mundo jurídico de Occidente. Entonces, fíjense, nosotros vemos la necesidad que estos dos órdenes coexistan, no quedarnos solamente con el derecho positivo, que es el derecho vigente para una comunidad que regula su vida institucional y social, que garantiza las facultades de hacer, tener o exigir algo, y que todo ello tiene que tener un fin. ¿Cuál es el fin que tiene que tener el derecho positivo? La realización de los fines existenciales y el bien común. Y estas normas que tienen que buscar su fundamento en la naturaleza humana, en los principios éticos jurídicos, o sea, coexistencia de dos órdenes. Muchas veces nosotros hemos visto como contradictorio o separado del sistema jurídico y los principios éticos jurídicos. El sistema creemos que los sistemas tienen que aceptar esta apertura a los principios éticos jurídicos y no mantenerse como un todo cerrado y hermético. Entonces, fíjense, muchas veces esto no hemos podido advertir que muchas veces el derecho positivo se ha olvidado de la justicia. La justicia ha quedado como un ideal, como algo que guía, pero que no integra el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué importancia, como decía Martínez Paz, tenemos que retomar el tema que la justicia, el derecho tiene
que es tener en cuenta a la justicia, que el derecho no se olvide de dar a cada uno aquello que le corresponde. Es verdad que nosotros no podemos desconocer que hay un derecho de la naturaleza humana que es universal y que la naturaleza humana también tiene una complejidad en su estructura, pero que de esa naturaleza humana derivan necesidades y exigencias que tiene que tener en cuenta el derecho positivo. Entonces, ¿por qué? Porque acá hay necesidades, potencias, capacidades, etcétera, que son comunes a todos los hombres. Y también hay cuestiones que son particulares por el lugar donde viven, por el momento histórico, etcétera. La historia nos ha demostrado que el olvido a principios fundamentales nos ha permitido ver la gran desgracia que vivió la humanidad con las guerras mundiales. Entonces ahí se acusó al orden jurídico de permitir regímenes que posibilitaran estas guerras, esta destrucción de la familia, de la persona, de sociedades enteras. Entonces, frente a esta situación, también vemos que el derecho natural es un gran aporte, o tendría que ser un gran aporte para la construcción del mundo. Entonces, hoy, en el siglo XXI, el derecho natural continúa siendo uno de los temas que están vinculados a la realidad de la persona humana. Ahora creemos también que una de las problemáticas de las relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo se ha dado por la definición del concepto y del contenido de lo jurídico por parte del positivismo y del naturalismo. O sea, también es importante aquí plantearse nuevas metodologías para redescubrir la coexistencia de estos dos órdenes. Entonces, no considerar al derecho positivo como un valor absoluto y que no puede ser cuestionado por nadie, sino buscar que ese derecho positivo se asiente en un orden justo. Porque si no, vamos a estudiar al derecho positivo como vinculado al poder. Entonces, el orden jurídico, el orden del Estado y el orden de las fuerzas configurados como una identidad y en muchos casos totalmente alejado a quién regula, para qué regula, qué sentido tienen esas normas para esta comunidad y en este momento determinado. El fin y el sentido de las normas en relación con las personas concretas, no tenerla como una idealización, con sus necesidades y sus aspiraciones. Entonces, son dos formas de derechos. Hemos visto que el derecho natural está fundado en la naturaleza humana y la posibilidad que tiene la razón de conocer esos principios fundamentales. Hemos visto al derecho positivo, que es el derecho que está vigente en una comunidad, que regula la vida social, la vida institucional, y bueno, y que ese derecho, al menos en la propuesta nuestra, tiene que tender a posibilitar la realización de los fines existenciales y el bien común. Es verdad que hay distintos conceptos de derecho positivo, como ustedes han descubierto o pueden descubrir. También lo que hace al derecho positivo, no todas las propuestas consideran lo mismo
y sobre todo que algunos incorporan también la idea de fin. El derecho tiene que tener en cuenta los fines existenciales y el bien común. Por eso está muy relacionado con las instituciones que tienen los estados. Los estados también tienen que tener en cuenta la justicia y el bien común. Vemos muchas veces que lo que estudiamos se centra más en relaciones de poder y no en fines. Bueno, entonces fíjense, son dos formas de derecho. Son derechos complementarios y es necesario la coexistencia de estos dos órdenes. Por eso no es que nosotros desconozcamos la importancia del derecho positivo. Al contrario, el derecho positivo es sumamente importante para la comunidad. Pero nosotros decimos, o estamos en esa búsqueda de cuál es la fundamentación, dónde tiene que estar fundamentado el derecho positivo. Y ustedes, no puedo remitirme a todas, pero vean cómo en las distintas propuestas, algunos fundamentados solo en la razón de Dios, otros solo en la razón del hombre, otros en la voluntad humana, una en la voluntad del príncipe, otra en la voluntad del pueblo, pero en muchos casos el tema no ha tenido como punto de referencia los fines. Entonces, hay correlación entre estos dos derechos, no hay identidad, no los confundamos, cada uno tiene su propia identidad, pero esta identidad hace que puedan estar íntimamente unidos, ser complementarios, incluso en los casos que el derecho positivo no lo regule, que se deje siempre la puerta abierta a recurrir a principios generales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen valores morales permanentes que no pueden ser descuidados por ningún positivismo jurídico. Entonces, cualquier ley que se crea por encima de lo que es anterior, de lo que surge de la misma naturaleza, supongan que sería si una ley no reconoce la libertad de la persona, esa posibilidad que tiene el hombre de elegir con un sentido, con un valor, con una justificación. Todo, si eso se desconoce, sería una declinación, una involución de la sociedad y no trabajar con todas las posibilidades que permite la naturaleza del hombre. Bueno, entonces, fíjense, nosotros hemos visto que hay relaciones entre el derecho positivo, hay generalidad del derecho natural, hemos visto las características, hemos visto que nos permite trabajar sobre dos ámbitos que coexisten, tomar como una unidad del derecho, entre que no haya separación entre derecho positivo y derecho natural. Ahora vamos a ver esa pluralidad de los derechos originarios. También vemos de lo que hemos estado expresando, como no trabajamos solo la persona en su unidad, en su totalidad de cuerpo y espíritu, que la persona también tiene fines, tenemos todo el derecho de las personas, pero esas personas no, vemos que por su propia naturaleza necesitan de otros y necesitan de otros también de alguna manera más institucionalizadas
Fíjense cómo hablábamos que las instituciones tienen que tener los fines propios para que las personas puedan desarrollarse. Así como hay instituciones que se dedican a la educación, porque las personas por sí solas no pueden lograr todo el espectro que es la educación. Entonces se van formando distintas comunidades, distintas asociaciones para que estos derechos originarios que pertenecen al orden natural puedan ser una realidad en la existencia. Entonces, qué importante que esto que es de la naturaleza social, pertenece tanto al ámbito de las personas, de las asociaciones intermedias, de los derechos de la comunidad internacional y de los derechos del Estado. Estos derechos son propios y distintivos de la naturaleza de las personas en las instituciones y que tienen su origen porque responden a los fines existenciales del hombre. Estos derechos y libertades pertenecen al hombre en cuanto hombre. Entonces, los estados o las distintas instituciones, por ejemplo, una que siempre escuchamos hablar, las Naciones Unidas, tienen que reconocerlos y respetarlos, porque desconocer estos derechos, por ejemplo, si el positivismo desconoce estos grupos sociales intermedios que son necesarios para los fines, para la realización, para la convivencia, se cae en algo que avasalla la dignidad de la persona humana. Y esto lo pueden hacer desde distintas concepciones políticas, ¿no? Avasallar el derecho de las personas y de las comunidades. Entonces, todos estos derechos van a dar lugar, por esta diferencia que hemos hecho, a un pluralismo jurídico, que hay una variedad de posibilidades, partiendo de la persona hasta llegar a las comunidades internacionales. Fíjense, no voy a nombrar todo lo que nosotros tenemos, pero hoy es muy claro, ¿no? La existencia de comunidades internacionales y cómo esas comunidades internacionales también le estamos pidiendo que respeten a la dignidad de la persona humana, que no se olviden del humanismo, ese humanismo que queremos que sea una realidad en las instituciones y no puras declamaciones, y que después en la práctica se olviden o utilicen otros factores que tienen que ver muchas veces con el poder para que no se tenga en cuenta lo que el hombre es y la dignidad que representa absolutamente todo hombre. Entonces, fíjense, estos derechos son propios y distintivos de la naturaleza de las personas o en las instituciones que tienen su origen. ¿Por qué surgen todas estas instituciones? La pregunta. Porque el hombre necesita vivir en sociedad. Esto que decíamos al principio, que el hombre busca la felicidad, esa felicidad es un término es muy amplio, y también es importante que veamos que la felicidad no es solamente la parte sensible o lo útil, sino la felicidad tiene que ver con todo lo que el hombre es, física, psíquica y espiritualmente. Pero esto pertenecen a todos los hombres. Entonces, ¿cómo hemos visto que son necesarias las instituciones? Porque responden a las mismas necesidades del hombre. Pero esas instituciones, ese pluralismo jurídico, no pueden desconocer los fines existenciales. Y creo que el bien común es clave. ¿Por qué el bien común insistimos tanto? Porque
No es como el bienestar general, que es una suma de bienes particulares. El bien común es el bien que nadie quede excluido, el bien que permite la participación de muchos y que para lograr el bien común hace falta el esfuerzo de muchos y que nadie puede quedar excluido de este bien común porque responde a la dignidad de la persona humana. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo nosotros decimos la importancia que hay en el derecho natural y el derecho positivo. Que derecho natural y derecho positivo tengan en cuenta la justicia, no solamente como un principio, sino en los actos concretos. Y que para fundamentar ese derecho positivo quede abierto un orden ético superior, que no es producto del invento o la voluntad de una persona o de un grupo de personas, sino que ese orden ético es anterior a cualquier orden jurídico. Y esto nos va a ayudar para que el derecho positivo siempre tenga en cuenta cuál es la función que debe tener en este tiempo y en esta sociedad, y no que la voluntad también esté desprendida de principios éticos y que sea una voluntad por la voluntad misma, o que a lo mejor, ¿no es cierto?, quede al arbitrio y a la voluntad de la persona o un grupo de personas, pero que están totalmente separadas a los fines o a los principios que estamos defendiendo o creemos que tienen que estar presentes entre el derecho natural y el derecho positivo. Entonces, fíjense qué importante esto. El naturalismo es una encrucijada en la cual convergen no solo la política, la filosofía de la naturaleza, la ética y todas las ciencias humanas y sociales, no solo la filosofía y la ciencia del derecho. Esto nos hace replantearnos cómo en el derecho, en el justnaturalismo, también tenemos que tener en cuenta las disciplinas y la interdisciplinariedad. ¿Qué importancia tienen todas estas disciplinas para que estos principios sean parte de una realidad social, cultural, histórica? Un poco como reflexión, y también que esto nos plantea, cuando nosotros estudiamos en la facultad, tenemos que ver también lo que estamos estudiando, qué cuestiones nos están planteando para construir el mundo jurídico de hoy. No solamente construir mi propio mundo, que también es una necesidad y una exigencia, sino que yo tengo que ser parte de la construcción de mi mundo que me toca vivir. Entonces, acá hemos dicho una de las cuestiones, no desconocer la naturaleza humana, esa naturaleza que es universal, que es común a todos los hombres, en cualquier tiempo y en cualquier momento que se encuentren. Pero también tenemos que advertir que hay una complejidad de lo que es la naturaleza humana. Muchas veces hemos estudiado la naturaleza desde una sola perspectiva
y hemos dejado de lado otras perspectivas. Entonces, hoy también tenemos que ver el aporte de las distintas ciencias que nos ayuden a comprender la naturaleza del hombre, porque es compleja y también tenemos que de esa naturaleza humana se derivan un montón de necesidades y exigencias que no las podemos desconocer. Creo que esto hoy, sobre todo, tenemos muchas posibilidades de ir ampliando el panorama. La neurolingüística, por ejemplo, está haciendo grandes aportes para el conocimiento de la naturaleza humana y de la persona. Las ciencias sociales, la metafísica, la filosofía, pero hay que integrar y no separar. Esto de principios universales. No nos olvidemos nunca que nosotros lo que estamos defendiendo, hay algo que es propio de todos los hombres. Es verdad que hemos visto que la cultura es propio de una comunidad, pero estos principios que hacen al orden del ser, común a todos, que nadie quede excluido. Ya hay muchas cuestiones que nos hacen vivir en una sociedad que hay excluidos, que muchas veces esas necesidades y exigencias de estas personas que son personas y humanas, se las desconoce, se las deja de lado, se las maltrata o se los ignora. Tenemos que replantear también que a través del derecho natural hacer un gran esfuerzo para ver la dignidad de la persona humana, pero no un grupo, no un sector, sino como un todo, y que nadie quede afuera. Entonces, fíjense como un poco de una reflexión, ¿no? El naturalismo no es opuesto al derecho positivo, sino que a través del conocimiento del derecho natural y sus distintas perspectivas, buscamos dar fundamento a los derechos positivos que tienen presencia hoy. Entonces, recuerden que mundo jurídico y sistema jurídico no son opuestos, sino que el mundo jurídico integra, o podemos decir la inversa, que el sistema jurídico integra al mundo jurídico. Entonces, trabajemos sobre los antagonismos que han existido en la metodología y en el concepto de ciencia. Entonces, nosotros queremos fundamentalmente que no se legitime todo lo legal, todo lo que dice el derecho positivo, sino que hace falta un fundamento ético, una razón fundada, un apoyo y un sostén de la legalidad. Por eso el naturalismo continúa siendo uno de los grandes temas jurídicos para la construcción de nuestro mundo de hoy. Muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo vía virtual. Gracias, Vicky, por la clase. Bueno, lo importante es que nos quede que todo esto no lo aprendamos de memoria. Fíjense que hemos tocado el tema de lo que es cada uno de nosotros, ¿no? O sea, de la realidad que tenemos como personas. Entonces, esto nos permite que podamos analizarlo, compararlo, ver cómo lo estamos viviendo nosotros, cuáles son nuestras formas de decidir, cuál es el sentido y fin de los actos que tenemos,
Y también nosotros, como futuros abogados, ¿qué sentido le damos a las normas jurídicas? ¿Ah? Si le vamos dando también una idea de poder, ¿no? Sobre los otros, o las normas jurídicas que ayuden a que la persona se realice y que pueda ser feliz en todas sus dimensiones. Muchas gracias a todos. Gracias. Tengan buen fin de semana.